Claro, el gasto pasó del orden del 30 puntos del producto al orden del 48 puntos del producto. Esa suba descomunal de gasto, tomada a lo largo de un periodo muy extendido, ha generado consecuencias muy complejas para el futuro. Ese gasto hay que financiarlo. Ese gasto es una presión tributaria intolerable para la sociedad. Ese gasto genera una carga sobre el sector privado, sobre los asalariados muy pesada. Y mi impresión personal es que eso va a ser el núcleo de las dificultades que vamos a afrontar de ahora en más. Segundo aspecto es que claramente ustedes saben que la elección más que se ganó la perdió ella. O sea, la elección en realidad parecía, si hubiéramos hecho la cuenta, en junio del año pasado hubiera sido excepcional que creía que podía ganar la oposición. Porque el aparato que se había desarrollado a la luz de ese inmenso gasto, el aparato clientelista, como el control de los medios, como la comunicación, hacía muy difícil pensar que una opción opositora pudiera prevalecer. Creo yo que el mérito de la oposición fue, sobre todo después de la reunión de Gualeguaychú, irse unificando y hacer posible que si hubiera una oportunidad pudieran prevalecer sobre el régimen del socialismo del siglo XXI. Y esa oposición se unificó, yo creo, sin grandes chances. ¿Qué fue lo que precipita la derrota del oficialismo? Yo diría que básicamente es un error de arrogancia y de soberbia de poner candidatos intolerables, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que produjo un resultado absolutamente inesperado en la primera vuelta y que hizo que lo que parecía imposible se volviera factible. Esto no es un tema menor, porque si ustedes analizan la composición de las cámaras, se van a dar cuenta que tenemos un gobierno que es extremadamente débil en términos de representación parlamentaria, o sea, tiene una muy baja participación parlamentaria en diputados, pero mucho más grave en senadores, o sea, su capacidad de imponer una agenda legislativa es mínima, prácticamente depende de ir, no quiero usar la palabra comprando, pero consiguiendo adhesiones que en general son costosas, o sea, se hacen a través de alguna concesión que cuando uno suma las concesiones que se han hecho queda abrumado. En tercer lugar, yo diría, no hay una teoría sobre cómo salir del socialismo del siglo XXI. Es decir, nosotros estamos siendo un prototipo. Los demás países no han logrado. O sea, el día que salga Venezuela, que salga Brasil, que salga Ecuador, que salga Nicaragua, vamos a tener una teoría de cómo salir de esto. Hoy no hay una teoría y en ese sentido el gobierno en realidad está explorando caminos que uno ve que muchas veces se encuentra en grandes conflictos, en grandes dificultades. Parte de esa dificultad es que el gobierno tampoco hizo una agenda de gobierno. O sea, si ustedes repasan la campaña electoral, fue una campaña electoral eficaz en términos electorales, muy débil en términos de buscar un mandato para hacer reformas. Nunca se habló de reformas en esa campaña. Eran globos, alegría, mensajes positivos, pero no lo digo peyorativamente, lo digo tratando de que nos ubiquemos, que el gobierno no construyó un mandato para hacer una gran transformación, construyó un mandato para tener un gobierno más racional, menos loco, que haga, digamos, menores disparates. De eso se trata. Si uno tuviera que decir, no hubo una agenda de reformar
Argentina hacia un país de menor influencia del Estado, más integrado al mundo, sino una agenda de terminar con las locuras. Yo creo que si uno reconoce eso, el gobierno está haciendo lo que era esperable a partir de su agenda. Esto es, y voy a tratar de racionalizar. Mejorar las relaciones con el resto del mundo. Ha habido un salto cualitativo extraordinario en la relación con los países desarrollados. En el resto del mundo hay la consideración que se acabaron la locura en la Argentina. Bueno, un gran acto. Hay una sensación de tratar de jerarquizar el esfuerzo inversor, de no agredir a los que quieren invertir en Argentina, de no tener una actitud peyorativa sobre el esfuerzo privado y de corregir algunas de las locuras más grandes que ocurrieron en materia tributaria y regulatoria. Por ejemplo, se ha dejado de prohibir las exportaciones, se ha dejado de fundir a sectores muy competitivos de Argentina como la carne, o sea, se han dejado de hacer locuras, no más que eso. Esa agenda de normalización es una agenda complicada. ¿En qué sentido? El déficit que ha quedado es muy grande, el gobierno tiene un plan de ir reduciéndolo, si uno lo escucha y cree lo que dice, de ir reduciéndolo a lo largo de 4 años. Ese plan a mí me parece que no va a poder cumplirse, que vamos a tener un déficit este año tan grande o más grande que el año pasado, y va a ser difícil que el gobierno pueda lograr metas de normalización fiscal y de normalización inflacionaria. O sea, creo que van a avanzar, pero mucho más lentamente de lo que son las expectativas sociales. Si ustedes siguen el discurso del gobierno, en general el gobierno promete cosas para lo que sigue. No es el segundo semestre, y ahora empezó el cambio de decir, no, el segundo semestre no, el año que viene, va a llegar el año que viene, va a llegar el otro año, digamos. Es una idea un poco acá hasta infantil de no enfrentar los problemas, sino decir, bueno, las cosas se van a ir normalizando. Lo cual es cierto que se van a ir normalizando, pero en un contexto que va a ser muy complicado. Para Argentina, para Brasil, para Uruguay, no diría para toda América del Sur, con situaciones extremas, catastróficas en Venezuela, pero digamos, va a ser un escenario complicado. Yo creo que este año vamos a tener una caída del nivel de actividad económico, o sea, el producto va a caer 1,5%, 2%, probablemente se recupere un poquito más el año que viene y tengamos 3 años, digamos, razonablemente ordenados, pero difíciles. O sea, yo no veo un escenario de recuperación fuerte porque no veo ni reformas que atraigan fuertemente la inversión, no veo un tipo de cambio muy atrasado, veo una presión tributaria inmensa y veo a la región muy complicada. Entonces, con la región complicada, con alta presión tributaria, no pudiendo reformar el Estado, es difícil que haya algo más que un proceso de mejor administración, mejor gestión, digamos, un proceso de, si ustedes quieren, de evitar las tonterías, absurdos y disparates que hacía Cristina, pero no mucho más que eso. Una definición más profunda sobre ese tema requiere un mandato. Y la verdad es que el gobierno enfrenta dificultades enormes cuando intenta reducir los subsidios. O sea, subsidios que son disparatados. Si uno los mira desde el punto de vista federal, ¿cuál es la lógica que el país subsidia a la capital federal y a Buenos Aires para que cada vez se instale más gente ahí? No tiene sentido. Eso es lo que hemos hecho los últimos 12 años y medio. Es un disparate. Ahora, querer reformar eso ha enfrentado una resistencia atroz. Y si lo hubieran querido reformar más a fondo, la resistencia hubiera sido todavía más. Pero a mí me parece que hay una batalla cultural.
las cosas se deben pagar lo que valen o se debe subsidiar el resto del país, el Gran Buenos Aires, porque en el Gran Buenos Aires hay mucho gusto. Yo creo que eso discutido con alguna seriedad, uno llega a la conclusión de que terminamos eso. Pero no es la conclusión, ustedes no ven ese debate en los medios, no hay ese debate, no hay esa aceptación de que las cosas tienen que pagarse lo que cuestan, que hacer esos subsidios genera costos enormes al resto de la economía. Y por supuesto, el grueso de los asalariados y de la sociedad no ha tomado conciencia que esos 2 millones que creció el sector público en empleados, y los 6 millones que creció en jubilados, lo pagan ellos. Entonces su nivel de vida va a estar afectado por una carga que antes no tenían y que ahora tienen. Y eso es muy difícil de aceptar. No ha sido explicado a la sociedad. Siempre la culpa de otro, la culpa de los neoliberales. Usted conoce ese cuento que yo he hecho muchas veces. A mí me hablan tanto de eso que yo ya estoy tan harto cuando viene mi nieto que no viven acá. Cuando llega la hora de irse a dormir, le digo, váyanse a dormir, porque si no llaman a los neoliberales. Yo creo que hay en el país, en ese sentido, un falso debate, un debate que no es realista, que tampoco está interesado el gobierno en dar. El gobierno no se defiende sobre estos puntos, sino que trata de aprovechar las fallas del gobierno anterior. Por ejemplo, si ustedes miran la comunicación del gobierno con el escándalo de ayer, es un escándalo increíble, felinesco, que un secretario, un gran funcionario del gobierno anterior se perdiera 9 millones de dólares en bolso en un convento. Es disparatado. Es disparatado. Pero digo, en realidad, lo que hay contraargumento hacia el gobierno anterior son las cosas disparatadas de corrupción, de decisiones absurdas, pero no hay una propuesta de cambio profundo de nuestra organización. Entonces, yo soy relativamente escéptico sobre que Argentina cambie mucho. Creo que va a poder cabalgar una época muy difícil, pero no creo que tengamos una gran tasa de crecimiento ni un gran atractivo sobre la inversión. Y en esto quiero ser preciso. Para tener eso necesitaríamos un tipo de cambio más competitivo. Con este tipo de cambio, si vender a este tipo de cambio, que es uno de los más bajos de nuestra historia, es difícil para un inversor. Eso no lo va a hacer. Es difícil para un inversor hacerlo si no sabe cuál es el futuro. Y mi impresión personal es que van a ser años razonables, exigidos, difíciles, mucho mejores que si ellos hubieran ganado. Si ellos hubieran ganado, hoy estaríamos en una crisis a la venezolana, sin comida, sin medicamentos, pero eso la sociedad no lo sabe. Entonces, lo que yo computo como el problema que nos hemos evitado, la sociedad no lo tiene computado. Yo, como creo que estaríamos en caída libre, en una situación catastrófica, obviamente tengo un alivio por lo que ha pasado. Eso no lo tiene la sociedad, porque la sociedad no tiene conciencia de la catástrofe que acá hubiera ocurrido de intentar proseguir por el camino que iba. Y esa es una dificultad muy grande. La segunda dificultad grande es que el gobierno no se propone una agenda de reforma. Digo, si usted piense en educación, ¿cuál es la agenda de reforma que se propone el gobierno? Que los chicos empiecen en el jardín a los 3 años, terminen la secundaria, que midamos los resultados. Si usted me dice, ¿usted está de acuerdo? No, me parece bárbaro. Pero esa reforma, respecto al problema que tenemos en la educación, es como empezar a cortar. Como usted me dice, bueno, lo voy a arreglar, le voy a cortar la uña. Le voy a decir, no, el segundo paso le voy a lavar los dientes. Eso es una cosa mínima para lo que hay que hacer. Entonces, para concluir, vamos a tener este año un año difícil, con alta inflación. El año que viene va a ser un poco mejor, va a haber un poco más de actividad. Va a haber sectores que van a ir reaccionando, pero yo no espero ninguna fuerza muy fuerte, porque no la veo ni exógena a la región, o sea, no veo circunstancias favorables. Yo creo que vamos a tener un Brasil muy malo, con muchos problemas,
no vamos a tener precios excepcionales para nuestra producción, que son en general las cosas que nos sacan rápido, e internamente tenemos una presión tributaria extraordinaria producto de ese gasto extraordinario. Usted me dice, ¿qué es lo que hay que hacer para que la Argentina funcione mejor? Hay que poner un nivel tributario que sea más factible de que haya actividades productivas. Si usted quiere hacer eso, tiene que decirme qué va a hacer con el gasto. Si usted me dice que el gasto es bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar de tener la gente empleada ahí que la tiene que reestructurarla, tiene que conseguirles un mecanismo de transición, pero la idea de que el Estado va a ser el superempleador de la Argentina y que le va a arreglar el problema de vida a todo el mundo dándole un ingreso sin producir nada, esa idea yo creo que es inviable. Y eso es lo que nos va a dominar los próximos años. Así que lamento que no sea más positivo. ¿Por qué no lo hago muy públicamente esto? Bueno, yo obviamente podría decir este discurso públicamente, lo hago de una manera muy reticente, porque yo deseo que a este gobierno le vaya lo mejor posible. Este gobierno no es el que lo haga, lo que a mí me gustaría, pero respecto a la alternativa es una mejora extraordinaria. Entonces no quiero debilitarlo mencionando las dificultades que hay. Ahora, tampoco quiero que nos den confianza, nos confundamos sobre lo que acá está pasando. Acá lo que va a pasar estos años es consolidar lo que hicieron los tipos. Es decir, no se va a ir de vuelta atrás en el gasto, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal. Ustedes lo ven a Lichi, Fein volviendo para atrás en los gastos. No veo ni los incentivos, ni veo la presión social, ni veo el debate intelectual que sea capaz de hacer eso. Para que eso sea posible, tendría que haber un enojo de la ciudadanía por el exceso de gasto y por el exceso de presión tributaria, que no lo hay. No, pero posiblemente porque está mal explicado, porque la gente no se da cuenta que eso le baja el nivel de vida, pero en los hechos no lo hay esa lección. Entonces, seamos realistas. Me parece que un modelo más abierto, con menor presión sobre el sector privado, con más apoyo a los emprendedores, a los que generan innovación, trabajo, funcionaría mucho mejor en la Argentina. Pero eso no es lo que tenemos y no lo veo yo inmediatamente. Veo sí un gobierno mejor gestionado. Eso sí. O sea, usted me dice, ¿va a ser el disparate de una usina a carbón en el sur que no hay carbón? No, esa cosa va a ir no la va a hacer. Esos disparates no lo va a hacer. Entonces, con el tiempo va a haber mejoras que las vamos a notar. Va a haber un cambio drástico en materia educacional, en materia de salud, en materia de... No lo va a haber. No están pensando en eso. No creen que haya oídos receptivos. Si se pusieran a pensar en eso, no tendrían respaldo.